Buenos días con todos, estimados alumnos. En esta oportunidad, a través de las gestiones efectuadas mediante la correspondiente unidad de servicios jurídicos, que está ubicado acá en la Torre Pau, es que tenemos la oportunidad y el beneplácito de proyectarles a ustedes la película El Proceso. La película fue dirigida por el genial director Orson Welles en el año 1962, basado en la novela homónima del mismo nombre del gran escritor Franz Kafka. Una contextualización previa necesaria con la finalidad de entender los entretelones de la película. Franz Kafka fue un ciudadano en esa época del Imperio Austrohúngaro, que suma lo que ahora sería Austria y Hungría, quien nació en el año 1883 de una familia acomodada. Franz Kafka sufrió el antisemitismo propio de su época, fue sumamente discriminado, y a eso tendríamos que sumarle su endeble constitución física, que constantemente lo tenía aquejado con diversas enfermedades, también algunos trastornos mentales que lo sumían en profundas depresiones, y sobre todo el elemento que quizá lo marcó más en su vida fue el conflicto con su padre. Pese a ello, él fue una persona sumamente cumplida en sus estudios, trató de estudiar otras carreras y finalmente se decantó por el derecho. Se recibe de abogado y estudia y trabaja algún tiempo en la empresa privada y después en una institución pública, y en ambos casos dedicados a los seguros de accidente por parte de los trabajadores. Según las referencias, como abogado fue una persona muy eficaz y eficiente, fue muy cumplido en su desempeño. Lamentablemente, para él se sentía totalmente insatisfecho con esa vida. En los diversos comentarios que sus amigos han dejado como consecuencia después de su fallecimiento, ocurrido en 1924, exactamente en este año se cumplen 100 años de su fallecimiento, a poco de cerca de cumplir los 41 años. Franz Kafka tuvo prácticamente una doble vida. Por un lado era un eficaz y eficiente funcionario público, y por otro lado se sentía sumamente frustrado porque su pasión literaria, que le consumía bastante tiempo, no tenía el reconocimiento del público. Hasta ese momento, hasta el momento de su fallecimiento, solamente había publicado algunos cuentos y algunos ensayos, algunos artículos. Su amigo Max Brod Albacea, finalmente, cuando a poco de sucumbir Franz Kafka como consecuencia de la tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época, le ordena de que queme sus manuscritos. Gran parte de sus cuadernos, sus notas, sus cuentos, sus novelas, muchos de ellos inconclusos, finalmente iban a tener la suerte del anonimato si su amigo cumplía con sus deseos. Gracias a Dios desobedeció, y a partir de 1925 para adelante pudimos conocer, el mundo pudo conocer la enorme producción literaria, y que catapultó a Franz Kafka como uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Durante su obra lo que se evidencia notoriamente es la situación de perplejidad, melancolía, contradicción, de lucha contra un poder apabullante que prácticamente al hombre lo tiene totalmente sofocado. En esa circunstancia es que aparece el elemento fundamental de su obra. Entrando más al tema con relación a la película que vamos a proyectar, denominada El Proceso, hay que precisar de que previamente, en el año 1914, fue publicado un pequeño cuento denominado Ante la Ley. Ese cuento fue publicado inicialmente como un cuento independiente, después fue publicado en 1919 conjuntamente con otros cuentos bajo el título general de un médico rural. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque este cuento Ante la Ley, pequeño cuento que no lleva más de una cara en el fondo, es nuevamente retomado en la película y en la novela denominada El Proceso. Vamos a ver que en la novela, en el noveno capítulo, en la catedral, cuando se encuentra Joseph K. el protagonista, vamos a ver de que se encuentra con un sacerdote, el capellán de la cárcel, y él le comenta nuevamente de qué trata el relato de Ante la Ley, e inclusive le establece
algunas interpretaciones. ¿De qué trata la ley? O ante la ley, trata básicamente de una situación de un campesino que va a relacionar con la finalidad de conocer la ley. Al tratar de conocer la ley se encuentra frente a un edificio enorme, frente a una puerta, y en esa puerta hay un guardián. Ante la presencia amenazadora del guardián, el guardián le dice de que no le puede permitir entrar. El campesino intenta sobornarlo, convencerlo, suplicarle, y el guardia se queda impertérrito y no le permite entrar. Es más, le dice que si lograse entrar, detrás de él hay dos guardianes peores o más amenazadores que él. Inclusive dice, el tercero de ellos ni siquiera yo le puedo mirar a la cara, dice el guardián. En esas circunstancias, pacientemente el campesino se resigna a su suerte de desconocer a la ley, y finalmente a lo largo de muchos años termina falleciendo. Cuando está a punto de fallecer, le dice, pero ¿por qué no me has dejado entrar? ¿Por qué nadie ha podido ver a la ley? Y sarcásticamente el guardián le responde, ¿sabes qué? Le dice, esta puerta ha sido creada para ti. Ahora que te vas a morir, ya la podré, una vez que mueras, ya podré cerrarla. Así como está, nos genera un universo de posibilidades de interpretaciones. Y aquí viene a colación esto, viene a colación con relación a esta película que vamos a proyectar y que después comentaremos. Nos estamos refiriendo al proceso. Acá también el protagonista, mientras ante la ley es un campesino sin nombre, acá tenemos a Joseph K., o acá, simplemente así denominado, que es un empleado de banco, un funcionario, un burócrata de una entidad, no se sabe si es pública o privada, probablemente privada, que de pronto es despertado en su dormitorio por unos policías que le comunican de que se encuentra arrestado, pero que temporalmente no se va a hacer efectivo el arresto porque se encuentra procesado por un delito gravísimo que no conoce. A lo largo de la novela y a lo largo de la película, por la adaptación genial que hace Orson Welles, se va a ver cómo este protagonista va a sufrir diversos cambios de estado de ánimo. Al comienzo lo va a tomar a la broma, cree que es una broma de sus compañeros, después dice que debe ser algo sin importancia, pero conforme va dividiendo la película, vamos viendo situaciones cada vez más absurdas, más contradictorias, más melancólicas, más subyugantes, más, podríamos denominarlas apabullantes con relación al desarrollo y a la posibilidad de ejercer la libertad de cada uno de nosotros. Eso es lo que, como Kafka, nadie pudo captar mejor que él, esa sensación y esa atmósfera que se denomina a esa situación de angustia generalizada, internalizada como una atmósfera kafkiana. Y desde esa perspectiva, entonces, la novela pasa por diversos estadios, la preocupación de los familiares por el proceso, la preocupación de él por el proceso, la intervención de los abogados, de terceros que buscan influencias, de participar en una audiencia sin ton ni son, pero en ningún momento Joseph K. o K. llega a tener cabal conocimiento, ningún conocimiento sobre qué se le acusa, cuáles son los cargos imputados, cuáles son los medios probatorios en su contra, desconoce cuál es el procedimiento. Y finalmente, para finalizar con esta novela y también con la película, lógicamente hay algunas adaptaciones y modificaciones hechas por Orson Welles que no son tan fieles con relación a la novela, uno de cuyos ejemplares vamos a sortear al final del evento, para que ustedes vean y comparen la diferencia. Estamos proyectando, para precisarles, una versión que hemos editado de 1 hora 10 minutos para diferenciarla de la original que dura prácticamente 2 horas. Mucho más amplia, más compleja, hay una serie de situaciones, inclusive situaciones descritas un tanto eróticas, sin mayores precisiones, entre Kafka y algunas mujeres como la lavandera del tribunal o como la asistente de su abogado, etcétera, que vienen a matizar y a establecer todo un universo sumamente complejo que viene a coadyuvar al elemento y a la atmósfera sumamente compleja por la que pasa el protagonista. Finalmente, ya para finalizar y para entrar de lleno al tema que nos importa, que es la película, en un determinado momento Joseph K. o K. Es finalmente apresado en la noche y acuchillado por unos verdugos. También sin tener previo conocimiento de cuál es la condena, los motivos de la misma y sobre todo cuáles son los fundamentos ni la posibilidad de poder defenderse o de poder apelar.
Esta situación entonces nos lleva a analizar y a comprender o tratar de comprender cuál es lo complejo, la compleja trama de la historia, del derecho, de la justicia y cuál es el valor y el fundamento y la ubicación que tenemos todos con relación a esta historia. Sin más preámbulos, entonces vamos a proceder a la realización y a la visualización de la película El Proceso, dirigida por Orson Welles. Gracias. En la película. Hago referencia porque Orson Welles está considerado, para los que somos cinéfilos, espero que a ustedes también les guste el buen cine, está considerado como el director de la mejor película de todos los tiempos, el Ciudadano Kane. Vean esa película, se lo recomiendo, y es uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos. Él, un genio como otro genio. Solamente Orson Welles podía haber llevado a la pantalla la genialidad de Kafka, las contradicciones de Kafka, las locuras de Kafka, las miserias de Kafka, el sufrimiento de Kafka, y a través de Kafka el sufrimiento de todos y cada uno de nosotros. Y eso nos abre pues, la interpretación correspondiente a la que tenemos que nosotros observar. Algunas licencias para precisarlas. El sacerdote es quien finalmente habla con Kafka, no es el abogado, pero lógicamente habíamos que darle una mayor protagonismo a Orson Welles. Las figuras también un poco se han puesto más dramáticas, lo acuchillan, no lo asesinan a través de una explosión, ¿no? Pero todos estos son recursos cinematográficos orientados justamente a darle mayor fuerza, vigor al argumento. Lo esencial acá es establecer, me parece a mí, 4 interrogantes. ¿Qué entendemos por la ley? Primer interrogante. Segundo interrogante, ¿qué debemos entender por el guardián? Tercer interrogante, ¿qué debemos entender por el campesino o por Joseph K? Y finalmente, preguntarnos por qué el campesino se resigna y Joseph K. Cervera. Me parece que la última interrogante es la más trascendente. Comencemos por la primera, y acá sí señalamos de que la obra de Kafka es tan variopinta y tan compleja de que acepta todo tipo de interpretación. Trataremos de establecer algunas ideas propias que comparto con ustedes. Reducir el término ley exclusivamente a aspectos eminentemente equivalentes a norma legal es un equívoco. Tenemos que entender o asumir el contexto de ley en el sentido más amplio, como la verdad, como la justicia, en última instancia como todo aquello que es lo más valioso y necesario para nuestro desarrollo personal y para nuestra convivencia social. Desde ese punto de vista, entonces, la ley abarca todos estos aspectos. Y aquí hay que hacer un paralelo justamente entre el campesino de la historia original, de la fábula original, que se comportó ustedes les pasaba con el cuento ante la ley, con el comportamiento de Joseph K. ¿no? Hablamos del campesino y de Joseph K. Estamos hablando de dos personas atribuladas, dos personas oprimidas por la sensación de deterioro, de desmedro que sienten ante el poder omnipotente. Desde esa orientación, entonces la ley aparece como algo inalcanzable, algo inasible, algo que no podemos conocer y cuyo acceso y el acceso a cuyo conocimiento nos está vedado. A pesar de eso hay dos posturas que ya tendríamos que comentarlo con relación a la última interrogante. Adicionalmente a eso, la pregunta es, ¿quién es el guardián? Y ahí también me parece de que reducir el ámbito al guardián solamente al portero del edificio, o eventualmente al juez o a los auxiliares jurisdiccionales, cualquiera sea su nivel, el nivel jerárquico de esto dentro de la administración de justicia, también me parece a mí que sería una limitación bastante notoria, injusta y errónea. Me refiero a que debemos entender por guardián a todos y cada uno de nosotros,
y entender el sentido de la palabra guardián con relación a la ley, a la justicia, a la verdad, tanto en el ámbito positivo como negativo, porque podemos ser guardianes, protectores de aquello que es bueno, justo y verdadero, pero también existen, como se revela en la película y en el cuento, el guardián o los guardianes negativos, ¿no? Vemos al abogado corrupto, vemos a los administrativos, vemos acá lo personal, lo jurisdiccional, vemos el intercambio de favores sexuales, observamos la corrupción, ¿no? Toda esa atmósfera donde los guardianes no solamente pues, que son gente directamente vinculada que pertenece al ámbito judicial o forense, sino que nosotros mismos, o muchos de nosotros mismos, colaboramos con ese aspecto. Entonces también somos guardianes en el sentido amplio del término, no solamente como guardianes de lo bueno, sino guardianes justamente de los correntismos, de la opresión, de ese entendimiento de que la justicia, el derecho y la verdad son prácticamente elementos inalcanzables y que deben ser limitados a una élite que la usa, la disfruta y la interpreta según sus intereses, generando perjuicio y injusticia a los demás. Y ahí entonces nos queda la última pregunta. ¿Por qué el campesino se resigna y por qué Joseph K. se rebela? Y eso nos lleva justamente a la postura personal, individual, que cada uno debe asumir con relación no solamente a los aspectos que tienen que ver con el ámbito forense, con el tema de la justicia, con el tema de la administración de la justicia, con el tema de la aplicación y el ejercicio de las normas y nuestros derechos, sino con un estilo de vida y con una capacidad de conocer, entender y de hacer respetar nuestros derechos, pero también al mismo tiempo también saber cumplir con nuestras obligaciones y asumir las consecuencias de nuestros actos. Desde ese punto de vista, hay dos posturas: los que se dejan, los que se abandonan, los que se resignan y están dispuestos a sufrir cualquier tipo de injusticias, como vemos al cliente, ¿se dan cuenta? El cliente que le besa la mano al abogado, que claro, ahí la película está cortada, antes en la versión completa raja del abogado, critica al abogado, está en contra del abogado, pero lo primero que hace inmediatamente es besarle la mano posteriormente. Esa situación de servilismo no solamente lo vemos en la vida diaria, lo vemos a nivel de los funcionarios públicos, privados y de todo tipo. Entonces, esa es una alegoría. Ustedes se cuenta que la novela, la película está a otros niveles. Permite múltiples interpretaciones y nos lleva a otros niveles mucho más amplios que el tiempo no nos alcanza lógicamente para analizarlo, pero sí al menos para dejarlos anotados. Y desde esa perspectiva, pues, esa es la situación. Miren lo que observamos. Dense cuenta, el cliente genuflexo, servil, es el campesino. Mientras que la persona que realmente lucha por sus derechos, por conocer, por hacer valer justamente su valía como persona y su dignidad, es el que lógicamente lucha, se esfuerza, se sobrepone. Y el estado de ánimo de Joseph K. lo hemos visto, al comienzo está perplejo, cree que es una broma, considera que es algo trivial, después empieza a preocuparse, ¿no es cierto? Finalmente se resigna y conjuntamente con la resignación viene el final y postrer acto de valentía y de enfrentamiento con su realidad, donde finalmente él termina siendo ganador, donde finalmente se sobrepone a las malas intenciones y a las malas confluencias y a los malos e injustas interpretaciones que de las normas se pueden hacer. Entonces, como podemos observar, jóvenes, pues existen muchísimas posibilidades interpretativas en la novela y en la película. De esta perspectiva, entonces, yo creo de que el objetivo está logrado. La película ha generado en ustedes expectación, mecanismos o por lo menos
momentos de reflexión y de interrogante, lógicamente ustedes pueden plantearse ilícitamente. No sé si habría algunas intervenciones por parte de ustedes concretas, presentan algunas ideas que ustedes merezcan. Siempre es bueno compartir esa situación, no solamente el profesorado, sino algunas reflexiones que te merezca la película. A ver. Había una parte que me pareció muy interesante donde decía que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo el conocimiento que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cual me genera como cierta incertidumbre o cierta duda, y a la vez donde vemos también que pues, no, Joseph K. decía de que Bosch, el campesino, era tratado como un perro, un animal, donde solo estaba encadenado a lo que decía el juez. En cambio, él quería ser libre y ser lo que buscaba. Efectivamente. Esa es justamente una de las enseñanzas. Efectivamente. Ahora, con relación a que, claro, nos enseñan una cosa y eso es lo que hace que dudemos de nuestra vocación como futuros abogados. Nos dicen una cosa, nos enseñan otra cosa, leemos una cosa y vemos que en la realidad sucede lo contrario. Entonces la reflexión que les genera a ustedes y que nos atosiga a todos y que los va a seguir después que sean, cuando terminen la carrera y cuando ejercen la carrera propiamente de actividad forense, ustedes dirán, pero ¿por qué la situación es así? ¿Por qué flagrantemente violamos, ¿no?, aquello que la norma dice que debemos respetar? ¿No? Entonces, esa violación flagrante de lo que debemos respetar es en términos amplios y denomina injusticia. Muy bien, ¿otra intervención? Sí, adelante. Sí, doctor, yo justamente quería resaltar una parte que me parece esencial, que si bien no necesariamente lo debería tener alguien que se prepara para ser abogado, alguien que estudia Derecho, sino la importancia de que toda persona en general tenga ciertas nociones, algún tipo de conocimiento sobre la norma, ¿no?, la ley en sentido amplio, para no dejar que las autoridades abusen la mayoría de la minoría, ¿no? Entonces, el personaje, ¿no?, el señor K, pues no tenía mucho conocimiento acerca de ello, a pesar de que era un hombre que aparentemente tenía un cargo ejecutivo, directivo, ¿no?, dentro de una empresa privada, pero no conocía de ello, y es por ello también que pues fue muy susceptible a estos abusos por parte de los supuestos inspectores, porque no le dieron a conocer muchas cosas que son primordiales para determinar si uno es culpable de un delito o no. Entonces, como dije hace un minuto, la importancia de que toda persona en general, no solo las que estudiamos Derecho, tenga un conocimiento sobre la ley, entendiendo ley en el sentido amplio de la palabra. Claro, pues es importante eso y eso debe reformular, por lo tanto debe reformularse los currículos de los estudios para que justamente se incorporen, ¿no?, de la primaria, la secundaria, inclusive cuando se enseñen otras carreras distintas a las del derecho, se incorporen cursos donde se haga hincapié, ¿no?, en el conocimiento y la aplicación de los derechos y de los trámites fundamentales y más elementales para que todos tengamos como un mínimo estándar de conocimiento básico de las normas para evitar ser sorprendido y eventualmente ser víctima de estos actos de corrupción y de injusticia. Muy importante. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Bueno, no podré llegar un poco más temprano, pero por lo que pude apreciar de ya casi la parte final de la película, es que, bueno, sacándolo un poco también del ámbito legal, por la forma en la que están construidas las escenas y cómo se va desarrollando todo, puede ver que se asemejaba bastante a lo que es un laberinto. Entonces, lo que yo interpreté de ello es que José estaba dentro de un laberinto en sí mismo, es como una introspección, en donde él al final de todo decide ser fiel a sus principios y a sí mismo y no caer en lo que era la tentación de tal vez obtener esa justicia, entre comillas, ¿no?, por el lado más fácil, cayendo tal vez en los sobornos, en lo que fue besarle los pies o las manos al abogado que le estaba ofreciendo todo. Entonces, siento que también ahora sí llevándolo ya, comparándolo como nosotros, los abogados,
es una metáfora bastante importante que es así, el sistema legal es un laberinto completo para hacernos caer precisamente en lo que es la corrupción y otras cosas similares. Entonces, debemos nosotros ser fieles a esos principios que tenemos y evitar caer en esas cosas. Claro, un comentario breve. Efectivamente, los recursos estilísticos de la película son notorios. Por ejemplo, ven ustedes los laberintos físicos. Ven que no, a pesar de que ya existía en esa época, de hace muchos años antes, las películas a color, especialmente Orson Welles, justamente buscó a propósito que esta película sea en blanco y negro. Colores mates, ambientes siniestros. La escena donde el hombre está para ir a la primera vez a la audiencia, creo que se ha cortado, ¿no? Todo un laberinto para salir de allí, un laberinto dentro de la casa del abogado, un laberinto para llegar a la catedral o a la iglesia, un laberinto final y postrero para llegar al lugar donde finalmente ha de ser ajusticiado. ¿Un poquito en orden? Sí. Bueno, para complementar lo que dicen mis compañeros, siento que es una escena que refleja la importancia de estar bien informados, de conocer las leyes que nos amparan y conocer nuestros códigos en el Perú. Es la escena donde él sube y trata de leer y la mujer no trata de pararle, dice que no, y él dice, son las leyes, nadie puede impedirme leer las leyes, si voy a ser juzgado tiene que ser no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Incluso coge el libro y ve que está todo polveado, porque yo creo que es una referencia que no se está usando adecuadamente, porque no estamos adecuadamente informados de esto. Y mucho más allá de, además, en nuestro sistema educativo, informarnos adecuadamente en las leyes para poder exigir que se nos cumplan, también exigir una correcta interpretación de las mismas en el momento de la aplicación. Efectivamente, un comentario breve. Es fundamental eso. Es fundamental el conocimiento de las normas y eso desde el punto de vista de un curso que ustedes van a llevar después, el famoso derecho al consumidor. Se hace mención a eso en el concepto que en dicho derecho se conoce como asimetría informativa. Siempre va a haber una persona que esté en conocimiento total del derecho, tu abogado, tu médico, tu contador, ¿no? Pero esa simetría informativa y de conocimiento que es inevitable, porque si no, pues no tendríamos necesidad de abogados, ni de médicos, ni de ingenieros, uno mismo lo haría todo. Como eso es inevitable, esa diferencia o esa ventaja del conocimiento tiene que ser reducido mediante lo que, por ejemplo, en el derecho al consumidor se conoce con el nombre del conocimiento, el consentimiento informado, el derecho del cliente de exigir al profesional, a quien consulta, una información veraz, real, objetiva, actualizada y fiel. Ese es un tema muy, muy importante. Sí, adelante. Sí, retomando con lo que dice la compañera que mencionó los efectos visuales para la película, algo que también se puede destacar es la monumentalidad de los edificios, y eso hace que nosotros vemos a Coseta como una pequeñez dentro de un mundo gigante e injusto. Y otro punto también interesante es que el color blanco y negro hace una comparación tanto que no se puede dar cuenta de. A ver, el blanco y negro hace referencia a que la ley es así, no es así. Es una dualidad que no se puede romper. Porque la ley dice es tal. Entonces, la dualidad del blanco y negro tiene que ver mucho en la película y es algo que es bueno también. Claro, perfecto. La dualidad nos hace mención justamente a un orden contradictorio constantemente en pugna. Y si ustedes se habrán dado cuenta, cuando Joseph K. entra por primera vez a la audiencia, la corte es normal, es tamaño estándar. Dense cuenta cuando él sale, inmensa, y él totalmente desvalido y totalmente empequeñecido, ¿no? A pesar del trato vil, inhumano, injusto que había recibido dentro del recinto donde supuestamente se estaba administrando justicia. ¿Sí? Adelante. Bueno, con respecto a la película, recordemos, ¿no?, que Kafka, en su vida personal, él estudió Derecho. Creo que él,
el momento de realizar prácticas y todo ello, pudo ver cómo es el verdadero mundo. Y él transmite, y ese lamento con mi compañera, porque recordemos que Kafka, por explicarle al padre, él habla acerca de cómo es algo tímido, no te puede pensar tan bien, y se sentía así. Todos se meten en una película y lo transmiten en la película, en su en este caso, y también acerca de lo que dijo tu compañero, ¿no? Que se sienta pequeño, todo era grande. Eso transmite bastante cómo él se sentía en el momento de hacer la práctica. Creo que eso es algo que él ha visto en la realidad, lo ha vivido y lo ha transmitido. Además de que la ley en general, ¿no? De que debe ser basada en la verdad, en la justicia, muchas veces para algunas personas no llega. Por ejemplo, en la ley, ¿no? Tenemos al campesino que se queda ahí, él no en ese proceso eterno, se queda, y al final, él al momento de morir, le dicen, ¿no? Que la ley, bueno, que en este caso era un caso particular para él. Es decir, que al final nunca se va a lograr, él nunca va a entrar a esa ley. Y eso es lo que sucede en esta realidad. Muchas personas se siguen en ese proceso, algunas, al ver que este es tan grande, pues se van en ese proceso y no quieren. Pero a comparación, por ejemplo, de este personaje, él luchó, ¿no? Y al final muere, ¿cómo lo ven? Sí, efectivamente, lo que dices es justamente muy cierto, ¿no? Cómo es que se siente apabullado, cómo es que la persona, es más, hubo dos datos concretos, al compañero de trabajo, abogados de Kafka, ¿no? Entrevistados posteriormente después de su fallecimiento, dicen que él les comentaba, porque él trabajó unos pequeños pocos años en una empresa privada de seguros, y la mayor parte, hasta unos 4 o 5 años antes que fallezca, porque tuvo que retirarse porque estaba invalidado por la enfermedad de la tuberculosis, él comentaba, ¿no? Porque él veía pasar todos los días, tanto en el ámbito privado como público, a trabajadores destrozados por enfermedades, por accidentes de trabajo, que se veían, así como nuestros viejitos de la ONP, se veían sometidos a tortura de largo proceso, donde o no conseguían nada o conseguían muy poco. Entonces, Joseph K., según lo que dicen sus compañeros, era un hombre solícito, que siempre se preocupaba por los trabajadores cuando iban a solicitar y trataba de apoyarlos en lo más. Y a un compañero le comentó lo siguiente, más o menos la frase es así: vienen, mira, date cuenta, le dice fulano de tal, vienen a pedirnos a nosotros que los ayudemos, cuando lo que deberían hacer es entrar y quemar el edificio. O sea, darle a entender justamente de que todo estaba estructurado, y pese a sus esfuerzos de él y quizás de otros más, estaba estructurado para prácticamente cometer injusticias y hacer totalmente interpretaciones erróneas a la ley. Y en otro aspecto, con relación a lo que estás comentando de las cartas a su padre, hay que precisar que él las redactó después de la muerte de su padre. O sea, nunca pudo, o sea, miren cómo era antes el exceso de patriarcado, donde tenía miedo. El padre le dictó las pautas a lo largo de su vida prácticamente, y él, como un desahogo post-mortem, fue que escribió esta carta. Yo les recomiendo que la lean, y ustedes van a identificar ahí la grandeza de Kafka y ese acto de valentía posterior que finalmente tuvo, ¿no? Dos últimas intervenciones. Ya. Sí. Bueno, felicitar a todos los jóvenes que han estado presentes en esta pequeña charla. Muy interesantes las opiniones que han presentado, pero también yo, a través de la película, veo mucha familiaridad, y me están indicando de que la mayoría de los miembros de la sala pertenecen a personas. Entonces, dentro de las primeras semanas se desarrolla un mapa donde el doctor presenta un caso, ¿no? Carlos y María, donde realizan una serie de actos jurídicos y que posteriormente se va a una fase procesal. Si nosotros nos seguimos en ese mapa, estamos prácticamente dando una situación como la que se presenta acá. Esta es una obra de 1925, ya va a cumplir 99 años y siguen patrones que normalmente ya deberían haberse terminado, ¿no? Estamos hablando de un tema de corrupción, estamos hablando de un tema de dilaciones procesales, estamos hablando de un cliente que no tiene el conocimiento sobre el tema, y vemos otro cliente que sí. Y a su vez también estamos viendo a la administración de justicia, ya sea un juez, ya sea un secretario, ya sea
otro funcionario de esa institución que tienen una serie de actitudes. Y a su vez también vemos personas ajenas, como ya lo dijo el doctor, como ese estatus o catalogados como guardianes, que también están involucrados de alguna u otra manera. Entonces, de todas maneras, en los años posteriores, en los años venideros, esperemos de que esos cambios vayan dándose, porque de todas maneras la idiosincrasia a nivel de la administración de justicia tiene que cambiar. Y son ustedes los que tienen que hacer ese cambio. Bien, al final, Sí, profesor, viendo también el sistema del proceso de Kafka, se puede ver que se sentía cada vez más aislado al momento que se entraba al sistema judicial, era muy mayormente opresivo y claro, la opresión es notoria, es más, va ampliándose conforme avanza la trama. Hay que precisar también adicionalmente de que la novela está inconclusa. El Max Brod, como le comenté, su albacea literario, el orden, inclusive no estamos seguros si es que el orden que sigue actualmente la novela, o que comúnmente se ha editado porque él fue el que ordenó los papeles, porque aparte de eso, les comento, hay unos capítulos sueltos. En un pequeño libro que se les va a regalar a ustedes, se va a sortear a ustedes, ahí están unos capítulos sueltos. Que claro, Max Brod ya no ha sabido cómo encajarlos, ¿no? O sea, la novela estaba prácticamente en construcción, ¿no? Inconclusa. Aunque hay una postura distinta, les comentaré, se habla de un autor, un escritor, un investigador colombiano, no me acuerdo su nombre, que según se dice, pero no está muy divulgada su postura, él encuentra muchas similitudes entre el proceso con crimen y castigo. Y lo que él encuentra, inclusive, lo que ha hecho es una nueva reordenación de los capítulos, incluyendo aquellos que más los ha tenido sueltos. Entonces, la verdad es que, bueno, con cargo a tratar de buscar esa información, porque la literatura de mí me apasiona, Dostoyevsky también es otro de mis autores preferidos, se trata de una especie de reelaboración, no plagio, sino una reelaboración personal de la lectura de Kafka con relación a crimen y castigo, vinculándolo con su experiencia personal. Esa es otra postura que se está manejando recientemente, más o menos de unos 10 años a la fecha, ¿no? Ahora sí, finalmente... También puedo observar que, por ejemplo, el juez no ve a todos los casos como personas que están tratando con seres humanos, sino que solo lo ve como tengo tal caso, 1, 2, 3 millones, y no le está dando como que reconocimiento o dando mayor esfuerzo para llegar a resolverlo. Es por ello que vemos que infinitas personas a lo largo de los tribunales mientras pasa el proceso principal, vemos a millones de personas que quieren luchar, pero no se les está teniendo. Creo que eso nos invita a cuestionar de que debemos dar nuestro mayor esfuerzo para lograr que las personas. Claro, eso es muy importante porque esa es una situación también inevitable, como los servicios de la administración de justicia, tanto privada como pública, sobre todo la pública, la privada depende, pues, si entiendes o no, es prácticamente abrumadora. Y también es necesario, como les dije en su momento, ¿no? Siguiendo al autor del Alma de la Toga, hay que tener también un desdoblamiento psicológico. El abogado o el juez en general debe de mantener una distancia psicológica también para poder manejar el estrés de estar administrando justicia o tener que defender los derechos de otros. Eso es fundamental también. El problema es que llegamos a tal punto de saturación en ese sentido de que ya nos deshumanizamos, ¿no? Y prácticamente es la verdad, ¿no? Hablamos de, bueno, ¿cuántos casos tengo? Bueno, tengo 20 expedientes, creo que 5 o 8 de ellos tendrán que irse a la cárcel, cadena perpetua. El otro, bueno, pues perderá su casa. El otro, bueno, ya le daremos 30.000 soles, 20.000 soles por su pierna y su brazo que perdió. El otro, bueno, pobrecito, pues ya tiene que perder al hijo, tiene que entregárselo a otra persona. La verdad es esa, nos deshumanizamos.
En parte es necesario, es imprescindible, si no, no podríamos vivir juntos. También es necesario. Pero en parte también hay que ver cierto límite para no cruzarlo y también recuperar la empatía y la humanidad que tenemos que tener con las demás personas, ¿no? Porque somos parte del mismo género humano. Muy bien, jóvenes, nuevamente un aplauso para ustedes.